Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Ahora ya te escucho mejor. Buenos días, Elkin. Todo muy bien. ¿Cómo has andado? Bien, gracias. A ver, Bueno. Fernando, seas bienvenido. Ya creo que estamos en vivo. Una Bueno. invitación muy especial a todos nuestros estudiantes del Agustín Nieto Caballero y del Lawrence Kohlberg. Eh, esta semana, Fernando, hemos tenido a bien desde el equipo de el Agustín Nieto Caballero generar una serie de actividades que busquen el encuentro con la palabra y desde la palabra, que nos permita trasegar por ese mundo maravilloso de la literatura. Y nuestro evento lo hemos querido llamar Literatura y Escuela. En este orden de ideas, pues el invitado hoy es el cuento. ¿Y quién más que Fernando Chele para que nos hable del cuento latinoamericano? Un uruguayo que ama esta tierra latinoamericana, un uruguayo que se dejó enamorar de las letras de Benedetti, de Onetti, de García Márquez, de Vargas Llosa y de una infinidad de autores, hombres y mujeres, para crear desde esa magia que tienes, Fernando, para escribir un verso o un párrafo, eh, legarnos un mensaje tan importante. Tus obras han sido traducidas a muchos idiomas, tus poemas, y quién más para hablarnos del cuento latinoamericano que una persona que lo haya investigado. Con mucho cariño, agradecer al profe Edwin por su acompañamiento desde el silencio en esa parte técnica, al profe Davinson por ese esfuerzo y ese acompañamiento también en fuerza y en presencia, y al profe Rodolfo que ya nos acompaña. Entonces, Fernando, sin más, seas bienvenido a este encuentro que hemos llamado el cuento latinoamericano del siglo XX. Fernando, todos nuestros estudiantes te escuchan. Voy a empezar a grabar la sesión para que nos quede como evidencia y como para ti, Fernando. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Elkin. Un saludo cordial para ti, para Edwin, para todos los estudiantes que en este momento me están mirando. En el contexto de estas celebraciones que estamos haciendo, que ustedes están llevando adelante por el Día del Idioma. Un día del idioma que ustedes los van a abordar desde distintos puntos de vista. En el día de hoy yo les voy a hablar de uno de los grandes géneros de la literatura, como es el género narrativo y específicamente el cuento. Podríamos hablar del lenguaje en general, pero voy a hablar dentro del lenguaje. Ustedes saben que dentro del lenguaje, el lenguaje tiene muchas finalidades. Una finalidad puede ser la comunicativa, la pragmática, la que estamos haciendo ahora. Nosotros hablamos para comunicarnos, para entendernos, pero también está el lenguaje utilizado desde un punto de vista estético, desde un punto de vista artístico, donde con el lenguaje se hacen obras de arte, así como con la pintura, el pintor hace obras de arte, con los sonidos y con los instrumentos, el músico hace también obras de arte dentro de la música. Bueno, la herramienta que tiene la literatura para crear las obras de arte es la palabra, es el lenguaje. Entonces a mí me pareció importante traer hoy para compartir con todos ustedes uno de los subgéneros, de uno de los géneros más importantes que tiene la literatura. Nosotros sabemos que la literatura la podemos dividir básicamente en tres grandes géneros: el género narrativo, el género lírico y el género épico, el género dramático. Sí, el género dramático. El género narrativo es el que cuenta las historias, el género lírico es el de la poesía, el de las canciones, y el género dramático es el que conocemos como el teatro, donde están las tragedias, las comedias, las tragicomedias. Bueno, dentro de lo
de lo narrativo, quizás los subgéneros más importantes son la novela, por un lado, el género literario más, más consumido, más popular, digamos, y después el cuento. ¿Qué se diferencia de la novela? En que es una narración más breve y, entre otras diferencias, ¿no? Y que generalmente cuenta una anécdota, no se ramifica, como por ahí se ramifica la novela y tiene varias historias en una sola obra. Y dentro del cuento tenemos que ir poniendo parámetros. El primer parámetro es hablar del cuento en nuestro idioma, porque en este caso estamos celebrando nuestro lenguaje, nuestro idioma, la forma de hacer literatura en nuestro lenguaje, con los girios lingüísticos que de alguna manera vienen a plasmar en la literatura lo que son las costumbres, los dichos, la idiosincrasia de nuestros pueblos latinoamericanos. El segundo parámetro que vamos a poner es situarlo geográficamente, porque podríamos hablar del cuento, y el cuento en ese idioma, y hablar del cuento en general, por ejemplo, del cuento español. Pero no, vamos a hablar del cuento que se dio en Latinoamérica. Y otro parámetro que es necesario poner, porque si no sería amplísimo el tema, es el de las fechas, que también es muy amplio, que sería el del siglo XX. Claro, yo lo que voy a hacer con ustedes va a ser una conversación. Yo les pido que de alguna manera vayan tomando apuntes para que les quede una lista de cuentos que yo creo que son representativos de lo mejor de la literatura latinoamericana del pasado siglo. Por supuesto que es una selección muy subjetiva, como todas las selecciones, y que otros podrán pensar diferente, ¿no? E injusta, como todas las elecciones, ¿no? Vamos por caso algo muy corriente como puede ser el fútbol. Un técnico convoca a los jugadores para la selección Colombia, por ejemplo, y por ejemplo al que le gustó a usted no lo convocó. Bueno, pero que tiene que convocar 20, 25, 30 jugadores. No puede convocar a 100 o a 200. Bueno, en esto de los cuentos, en esto de la literatura, en esto de las selecciones, también hay que hacer lo mismo. Hay que seleccionar algunos cuentos. Y bueno, entonces les cuento cuál fue la génesis de este libro que se llama El cuento latinoamericano del siglo XX, que me va a servir como base para estructurar la charla. En el año 2014, yo empecé a escribir una serie de ensayos. El primero fue sobre Julio Cortázar, cuando hizo el centenario de su nacimiento. Un ensayo sobre continuidad de los parques. Ya tenía también otro escrito trabajado, otro cuento trabajado sobre Horacio Quiroga, un cuento que se llama El Almohadón de Plumas, y se me ocurrió escribir un libro, que lo tengo escrito, que es del año 2015, que se titula El cuento fantástico en el Río de la Plata. Entonces, después que termino de escribir El cuento fantástico en el Río de la Plata, escribo otro análisis literario sobre otros cuentos de cuentistas latinoamericanos, y es lo que da como resultado el cuento latinoamericano en el siglo XX. Pero voy a dejarme de teorizar tanto y de hacer una introducción tan larga, y me voy a meter en los cuentos directamente, y después les voy a ir contando la génesis, de alguna manera, de los libros. El primer cuento que yo elijo, entonces empiezo por abajo. Imaginemos un mapa del cono sur, América del Sur. Voy a empezar por abajo, por Uruguay, después por Argentina, Chile, y así iré subiendo. Aunque en el principio mi idea era analizar, estudiar cuentos solamente del Río de la Plata, de Uruguay y de Argentina. Entonces empecemos por Uruguay. El primer cuento que yo les voy a recomendar es un cuento del uruguayo Horacio Quiroga. El cuento se titula El Almohadón de Plumas.
Es un cuento que forma parte de un libro que se llama Cuentos de amor, de locura y de muerte. Ustedes pueden buscar ese libro, Cuentos de amor, de locura y de muerte, leerlo completo, pero yo voy a hablar fundamentalmente del cuento que se titula El almohadón de plumas. Voy a decir algunas cosas a medida que voy hablando de los cuentos, después voy a ir más rápido, pero al principio, como para irnos ayornando, voy a ir más despacio. Este es un libro, Cuentos de amor, de locura y de muerte, que se publica en el año 1917 en la ciudad de Buenos Aires. Y hay una cosa interesante, y es que ese libro, por ejemplo, ese cuento, perdón, El almohadón de plumas, es del año 1905, porque Horacio Quiroga lo publicó en principios en un periódico argentino, en un periódico de la ciudad de Buenos Aires. Era lo que hacía, él era ir publicando los cuentos en distintos periódicos. Después, en el año 1917, recopiló esos textos que estaban publicados en diferentes periódicos y con esos cuentos reunidos publicó un libro titulado Cuentos de amor, de locura y de muerte. Y ahí reparemos en la primera cosa, que tiene que ver con el tratamiento que se le da. Esto no tiene que ver con el literario, pero viene el caso, porque estamos hablando del lenguaje y estamos hablando de la actualidad, con el tratamiento que se le da al material literario, que de alguna manera es bastante similar al que se le da hoy, porque cuántos escritores hoy por ahí publican sus escritos, primero en blogs, en portales literarios, en distintos periódicos, en páginas web, lo que sea, y después lo recopilan y forman parte, y esa reunión de textos hacen al libro. Eso ya pasaba a principios del siglo pasado. Claro, se leían muchísimo más los diarios en físico que lo que se puede leer ahora. Entonces, él publica en la ciudad de Buenos Aires en 1905 El almohadón de plumas, y después en 1917 forma parte ese libro de un cuento que se llama Cuentos de amor, de locura y de muerte. Y ahí voy a reparar en otro tema que también tiene que ver con el lenguaje, y es que es una anécdota y que tiene que ver con la parte gramatical, sintáctica. Si nosotros decimos cuentos de amor, de locura y de muerte, tenderíamos a ponerle una coma después de amor. Cuentos de amor, coma, de locura, coma y de muerte. O si se quiere, la coma después de locura, no, porque la I implica una pausa, pero sí de amor, sí le ponemos una coma. Resulta que cuando Horacio Quiroga envía este libro a la imprenta, se lo corrigen, lo envía Cuentos de amor, de locura y de muerte, sin comas, y se lo corrigen a la imprenta y le ponen las comas. Entonces, él se queja y lo devuelve y dice, no, yo no puse cuentos de amor, coma, de locura y de muerte. Yo puse cuentos de amor, de locura y de muerte. Entonces uno pensaría, bueno, ¿qué diferencia hay entre decir cuentos de amor, de locura y de muerte a cuentos de amor, de locura y de muerte? La diferencia está en que esos tres temas, si nosotros ponemos cuentos de amor, coma, de locura y de muerte separado por coma, quiere decir que ese libro, esa obra, está compuesta por cuentos que tienen como tema principal el amor, o la locura, o la muerte. Esas tres temáticas estarían presentes dentro de la obra. Ahora, si yo digo cuentos de amor, de locura y de muerte, quiere decir que esos tres ingredientes, esas tres temáticas, el amor, la locura y la muerte, están presentes en todos los cuentos del libro. Entonces, eso me sirve para comentarles que el tema fundamental de este cuento, el almohadón de plumas, es la muerte, pero los otros dos temas, el amor y la locura, también están presentes, aunque en menor medida, porque los tres temas, esos tres ingredientes, el amor, la locura y la muerte, están presentes en todos los relatos que ustedes pueden encontrar ahí en el libro Cuentos de amor, de locura y de muerte. Los más conocidos son A la deriva, La gallina degollada, El almohadón de plumas, entre otros tantos. Bueno, ¿qué cuenta El almohadón de plumas? Bueno, cuenta la historia de una pareja, Jordán y Alicia, que se casan
y se van de luna de miel. Después de la luna de miel, sobre una casa, se describe. Un segundo que tengo que parar. Mientras vuelve nuestro invitado, pues quisiera presentar al profe Rodolfo Villa. El profe Rodolfo también es un apasionado por el cuento, una persona que ha sido constructor de esos imaginarios y muy hábilmente llevados al cuento. Profe Rodolfo, mientras regresa Fernando, que se le presentó un impasse, bienvenido, mi profe Rodolfo. Buenos días, Elkin. Muchísimas gracias. Buenos días a mi hermanito Edwin. Hombre, ¿cómo están? Pues a ver. Regresó ya Fernando. ¿Me están escuchando? Sí, Fernando, ya. Bueno, les pido disculpas, estaba fuera de mi voluntad lo que pudo llegar a pasar, pero bueno, son cosas que pasan en una grabación en vivo. Bueno, entonces le estaba contando de este cuento de El almohadón de plumas. Entonces, denme otro segundo, les pido disculpas. Dale, Rodolfo. Muchas gracias, Elkin. Sí, como dice Hernando, son cosas pues que pasan aquí en vivo, como se dice. No, escuchando lo que dice Fernando, realmente Horacio Quiroga es quizá uno de los 5 cuentistas más importantes del siglo XX en la literatura latinoamericana. Uno como lector o como autor incluso toma ejemplos, toma autores con los cuales se identifica y son a los que de alguna manera les hace seguimiento, ¿no? Les hace estudio, se apega uno a su cuentística. Es un clásico, Horacio Quiroga, sin duda, y el cuento que está mencionando Fernando del Almohadón de Plumas es quizá uno de los cuentos a los cuales uno podría adjudicarles el adjetivo de perfecto, pero pongámoslo entre comillas para no endiosarlo, digamos. Yo imagino pues que Fernando irá a hablar de otros tantos autores más con los cuales quizá me identifico de otra forma. Quiroga no ha sido pues como de mis autores de cabecera. Yo voy un poco más al norte, a Brasil, a Perú, incluso Colombia misma en cuanto a la cuentística. Lo importante para resaltar, digamos, aquí es que el cuento latinoamericano del siglo XX crea una identidad, ¿no? Una identidad latinoamericana que no la tenía anteriormente. De ahí que cuando aparece el boom latinoamericano en el cual están inscritos escritores como García Márquez, como Vargas Llosa, bueno, se crea identidad, ¿no? Continúa, Fernando. Disculpa. Bueno, disculpen ustedes, esperemos ahora no tener más interrupciones, porque además me sacan de lo que venía hablando. Bueno, entonces se trata de una pareja de recién casados que se van a vivir en una casa que la describen como un tanto extraña, como un tanto solitaria, carente de vida, carente de cosas. Entonces, la mujer se pasa gran parte del tiempo sola en esa casa,
mientras el marido está trabajando. De un momento a otro, ella cae enferma y, bueno, no se sabe qué es lo que tiene, empieza como por una gripa, bueno, van los médicos, la examinan, no logran saber lo que le pasa, hasta que al final del cuento descubren que en su almohadón de plumas vivía un animal monstruoso, viscoso, que mientras ella estaba en la cama durmiendo, le chupaba la sangre, le mordía la sien y bueno, y la termina matando. Me parece muy interesante el relato, la forma como lo estructura Quiroga, porque al principio se describe a los personajes como dos personajes muy diferentes, ¿no? Ahí, si nosotros los estudiáramos, yo lo hago así en el libro, reparando en los rasgos físicos, que se llaman rasgos grafopésicos, y en los rasgos psíquicos, rasgos etopésicos, rasgos del carácter. Son dos personas que son muy distintas, pero sí están enamoradas una de la otra, pero no lo van a conocer. Es una pareja que está marcada por la incomunicación. Quiroga quiso mostrar una relación de pareja marcada por la incomunicación. Otro segundo, por favor. Ya regreso. Seguimos presentando las fallas, pero Rodolfo hablaba de algo maravilloso que es el cuento, ¿no? Entonces es tener en cuenta que este elemento de la narrativa conjuga una situación de realidades e imaginarios y se lleva a la práctica muchas situaciones. Rodolfo muy hábilmente ha construido una serie de textos y yo tuve la fortuna de ser parte de esa lectura. Pero yo les voy a compartir, yo hace 2 años quedé de quinto lugar, creo que cuarto o quinto lugar a nivel latinoamericano con un cuento que se llama Muerte en el Muelle. Los argentinos promueven mucho este tipo de literatura. Entonces, mientras regresa nuestro invitado, porque hay que recordar que está lejos, Rodolfo, cuéntanos cuál fue tu experiencia cuando fuiste el ganador del primer concurso nacional de cuento. Cuéntales un poco a nuestros estudiantes, profesores y demás personas que hoy nos siguen en el Facebook Live. Muchas gracias, Elkin. Bueno, en ese concurso que tú mencionas, resulté ganador con un cuento que está construido sobre el diálogo todo, ¿no? No hay un narrador como tal, es un diálogo entre una pareja sobre el amor. El cuento se llama ¿Quién llama hasta ahora? Continuamos con Fernando, más ratico les cuento la experiencia para no cortar pues lo que nos venía diciendo sobre el cuento de Horacio Quiroga. Bien, entonces el narrador en un momento dice, no es raro que adelgazara y que se enfermara. Entonces nosotros pensamos en ese momento de que ese adelgazamiento, esa enfermedad radica en que ella puede estar depresiva por el hecho de estar casada con un marido tan poco comunicativo y demás, pero nunca nos imaginamos que puede llegar a estar enfermo por lo que realmente estuvo enferma, que era ese animal que vivía. Ahí veo otra cosa de Horacio Quiroga, y es que él como cuentista escribió un libro que se llama El Decálogo del Perfecto Cuentista. Un decálogo del Perfecto Cuentista son 10 pasos para cómo escribir un cuento. Entonces él decía ahí que había que seguir a los maestros, aprender de los maestros. Él aprendió mucho de uno de los grandes escritores de suspenso, de misterio, padre, si se quiere, del cine policial, de la novela negra, que es Edgar Poe. Y de él aprendió
una técnica que se llaman los cuentos de efecto, justamente por el efecto que causan al final y que sorprenden. Fijémonos, por ejemplo, en las películas de misterio o de suspenso o el cine policial, el que nosotros pensamos que es el asesino, generalmente no es el asesino. ¿Por qué? Porque el guionista lo que hace es tratar de confundirnos. ¿Para qué? Cuando aparezca el verdadero asesino, todos tengamos esa sorpresa. Bueno, la sorpresa aquí en el cuento El almohadón de pluma fue que nosotros fuéramos teniendo interpretaciones transitorias. Imaginarnos que la debilidad de Alicia y la enfermedad de Alicia radicaba en otra cosa completamente diferente a que había un animal monstruoso que vivía en su almohadón de pluma y que le estaba chupando la sangre. Este cuento me parece muy importante porque es el que de alguna manera funcionó como un puntapié inicial para lo que fue el cuento fantástico en el Río de la Plata. Porque al final hay un párrafo que dice, estos animales, sus ácaros, diminutos en el medio habitual, pueden llegar en ciertas condiciones a adquirir proporciones enormes. La sangre humana parece serle favorable y no es raro hallarlo en los almohadones de pluma. Esto puede tener una doble lectura, porque en esa época la gente usaba almohadones de pluma a principios del siglo pasado, pero a su vez, para que algunos incautos se pregunten, ay no, pues yo tengo un almohadón de pluma, ¿será que esto no? Porque esos ácaros existen, las garrapatas también existen, pero no existe la posibilidad de que te chupen 5 o 7 litros de sangre y te terminen matando, ¿no? Pero ese último párrafo parecería como un freno a tanto desborde imaginativo de que aparezca un animal de esas características, porque esa es una de las características de los cuentos de características fantásticas. ¿Cuáles son los cuentos de características fantásticas? Son narraciones verosímiles, creíbles, que transcurren en un ambiente normal, natural, pero que en un momento determinado ingresa a la narración un elemento que no tiene explicación desde el punto de vista racional. Todo lo que pasaba en ese relato era creíble, menos la presencia de ese animal que te chupaba la sangre y te mataba. Bueno, teniendo en cuenta que los cuentos fantásticos son narraciones breves, realistas, verosímiles, creíbles, pero que hay un elemento que no cierra, pasemos al segundo de los cuentos. Y ahora sí, les pido disculpas por las interrupciones, ya creo que no voy a parar más, pues ya me quedé solo. El segundo se titula Muebles el Canario y es de otro escritor uruguayo que se llama Felisberto Hernández. Ese cuento salió publicado en un libro titulado Nadie encendía las lámparas, es del año 1947. ¿Cuál es el tema fundamental de ese cuento? La invasión de los medios de comunicación en la sociedad y en un individuo. Les explico. Cuenta la historia de un señor que venía en un tranvía, porque podría ser en una buseta, en un bus de Transmilenio, de lo que sea, y entra una persona y empieza a dar inyecciones, empieza a inyectar a la gente indiscriminadamente. Hoy lo de las inyecciones con esto del coronavirus por ahí no nos llama la atención tanto, pero digamos que es una cosa completamente ilógica que uno vaya en Transmilenio y venga un tipo y empieza a dar inyecciones, ¿no? Como les dije recién, son cuentos de características verosímiles, de características realistas, pero que pasa algo que es inexplicable. Bueno, entonces empieza a dar inyecciones. En lugar de la gente quejarse frente a esas inyecciones, empieza a decir, después deme una a mí, después deme una a mí. La gente empieza a pedir las inyecciones. Y este tipo, que era el que volvía a su hotel, porque vivía en un hotel, no entiende nada. Dice, ¿cómo la gente se está inyectando? En un momento, a él le dicen permiso, le frotan el brazo con alcohol y lo inyectan. Después, cuando llega a la casa, se acuesta y empieza a escuchar adentro de su cabeza una voz que le dice, buenas noches, les habla emisora del Canario, para todas las personas que estén sensibilizadas, queremos decirle que esta es la emisión de
Radio El Canario que promociona los muebles El Canario. Los muebles El Canario eran una mueblería, donde venden camas, ¿no? Escaparates, lo que sea. Pero ¿cuál era la forma que tenía esa mueblería de hacer su propaganda? Mediante inyecciones, ¿no? Entonces, esto, recordemos, 1947, hace más de 70 años. En esa época, esto metafóricamente era una gran denuncia a cómo los medios de comunicación y la publicidad se meten en el interior del individuo y el individuo ya pasa a ser preso de eso. Hoy en día no nos sorprendería tanto, porque nosotros salimos a la calle y vemos la publicidad por internet, por la televisión, por todo. Estamos invadidos de publicidad. Claro, esto es una exageración. La cuestión es que el tipo dice, bueno, pero yo me estoy enloqueciendo escuchando esta cosa en la cabeza, quiero sacarme este sonido de la cabeza. Y resulta de que se entera de que hay unas pastillas que también se llaman El Canario, que las tiene que tomar, son pastillas que las fabrica la misma empresa del Canario, los mismos de la emisora, los mismos de la mueblería, para que uno deje de escuchar esa transmisión. Entonces, esa empresa todopoderosa te mete la enfermedad y después te da el remedio. Este es un cuento que podríamos analizarlo en condiciones actuales, ¿no? Tantas empresas que se enriquecen de alguna manera con la venta de algo que es necesario, porque es o ponerte la dosis esa o pasar a estar loco de escuchar esa transmisión del Canario. Entonces, estamos en los cuentos fantásticos. El amor de Pluma, Horacio Quiroga, y ahora se llama Muebles El Canario de Felisberto Hernández. Recordemos, narraciones breves donde pasa algo extraordinario. Pasamos a otra narración breve, pero cruzamos el río y nos vamos para Argentina, otro país del Río de la Plata. Ahí voy a hablar de dos cuentos, uno de Julio Cortázar y otro de Jorge Luis Borges. Vamos a empezar por Julio Cortázar, ustedes lo conocerán como el escritor de Rayuela y de tantos otros libros. Este cuento apareció en un libro del año 1964 que se llama Final del Juego, y el cuento en sí se llama Continuidad de los Parques. ¿Qué cuenta? Supongo que van anotando El amor de Pluma, Muebles El Canario y ahora Continuidad de los Parques. ¿Qué cuenta Continuidad de los Parques? Cuenta la historia de un hombre lector que llega a su casa después llega a su casa, a su finca, después de solucionar algunos problemas y algunos negocios que tenía. Lo muestran en el principio de narración como un tipo de buena posición económica, y se sienta a leer los últimos capítulos de una novela. Dice que el tipo solucionó lo que tenía que solucionar y se fue a un estudio que daba a un parque de robles, y ahí se sienta en un sillón de terciopelo verde con sus cigarrillos en la mano, cierra la puerta para que no lo interrumpa nadie, y ahí en la tranquilidad de su estudio se pone a leer los últimos capítulos de la novela. Bueno, entonces, ¿qué dice el narrador? El que nos está contando la historia. Bueno, el tipo se sentó, empezó a leer la novela y dice, sentía con placer cómo se iba desgajando del entorno, como que si todo lo que lo rodeaba ya no importaba, sino que se metió en lo que es la novela. ¿Y qué era la novela? Lee la novela un encuentro en una cabaña de un monte donde se reúnen dos enamorados. Esos enamorados, dice, no se habían vuelto a encontrar para lo que hacen siempre los enamorados, que se encuentran en una cabaña y solos, sino que esta vez se habían reunido para planificar un asesinato. Después de algunos detalles que dan, ellos se separan y el amante, el varón,
va caminando por un bosque, escondiéndose atrás de unos árboles, de unos robles, hasta que llega a una casa. Dice el narrador que cuando llega a esa casa, dice, los perros no tenían que ladrar y no ladraron, el mayordomo no tenía que estar y no estaba, primero una sala azul, después otra puerta, y ahí encuentra ¿qué? Encuentra un hombre sentado en un sillón de terciopelo verde leyendo una novela, y ahí se termina el cuento. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que lo que estaba sucediendo en la ficción secundaria, porque son dos ficciones, no hay realidad acá, hay una ficción primaria de un tipo que está leyendo una novela, punto. Y hay una ficción secundaria que son las cosas que están pasando en la novela, el encuentro de amantes. Resulta que eso que pasa en la ficción secundaria, el encuentro de los amantes, se termina involucrando en la ficción primaria, porque el tipo, el amante, va a matar al marido, o al novio, o lo que sea, porque no se especifica, de la mujer, un tipo de muy buena posición económica, pensamos que es para que ellos encuentren la libertad como enamorados y se queden con los bienes, lo que sea. ¿Y quién es esa persona? El personaje lector. Esto es algo fantástico también que se dio desde el punto de vista de la narración. Esto es imposible, esto no puede pasar, porque nosotros no podemos estar involucrados con lo que pasa en un libro, ¿no? Pero Cortázar lo hace de forma magistral. Incluso, al final, termina diciendo, un hombre leyendo una novela en el sillón de terciopelo verde, cuando se había encargado al principio de decirnos que el tipo se había puesto a leer la novela frente a un parque de robles y el tipo, el otro, el de la novela, viene escondiéndose atrás de unos robles y encuentra un sillón de terciopelo verde. El parque de los robles que él ve cuando se pone a leer la novela es el mismo parque de robles que aparece en la ficción de la novela. Por eso se llama continuidad de los parques. Hay otros elementos que también usa Cortázar para darnos cuenta que las ficciones se continúan, por ejemplo, la hora del día y otras cosas. Bueno, ese es el tercer cuento que quiero recomendarles. Continuidad de los parques de Julio Cortázar aparece en un libro que se titula Final del juego del año 1964. Voy a saltearme y no voy a seguir porque tendría que subir hasta Brasil ahora. No lo tengo, pero sí lo tengo en el recuerdo. Para saltar hasta México, porque mi idea primaria, cuando yo escribí el cuento latinoamericano, el cuento fantástico en el Río de la Plata, era estudiar escritores rioplatenses, uruguayos y argentinos. Yo había estudiado ahí entonces a Quiroga, a Feliberto Hernández, a Borges y a Cortázar. Dije, voy a seguir estudiando cuentos fantásticos de otros escritores latinoamericanos. Y ahí seguí por un cuento, y ahí va la recomendación, de un mexicano que se llama Juan José Arreola, y el cuento se titula El guardagujas. El guardagujas aparece en un libro que se titula Confabulario del año 1952. Este voy a ser muy breve. El guardagujas, ¿cuál es la función del guardagujas? En las vías de trenes, hoy ya prácticamente no usamos trenes, pero para que tengamos una idea, los rieles, las vías, a veces se van desviando, se van cambiando, según si uno va para un lado, si va para el otro, el tren viene con determinada dirección, tiene que ir a otro lado, las vías se corren, se calzan con otras vías. Bueno, ese trabajo lo hace una persona que se le llama el guardagujas. Es un trabajo ferroviario, un operario que trabaja para una ferroviaria. Entonces, ¿qué cuenta este relato del guardagujas de Juan José Arreola, un mexicano? La historia de un personaje que llega a una estación de tren y va con destino a T. Así se llama, no se llama ni Tucumán, para empezar con T, ni... Bueno, cualquier ciudad que parezca con T, ¿no? Pero inventemos cualquier ciudad de acá, suponete que el tipo iba para Bucaramanga, ¿no? Este tipo va con destino a T. Entonces le pregunta a este viejecillo de aspecto ferrocarrilero, el guardagujas, bueno, yo voy para T, salió mi tren, ya salió el tren para destino a T, ¿o a qué hora sale?
le dicen, bueno, pero usted ya tiene el boleto. Sí, ya tengo el boleto. Y ahí empieza a darle un montón de explicaciones. No, lo que pasa es que el tren con destino a T puede haber salido, pero no, quizás lo cambiaron para mañana, porque además los vagones, y lo empiezan a enredar y no le comentan si ya salió con destino a T o no. Y le empieza a hacer una historia completamente fantástica de lo que pasa en esos trenes. De que los trenes a veces salen con determinado rumbo y a veces se desvían, de que los trenes a veces han descarrilado, se han volcado y la gente ha creado ciudades alrededor del tren. Le ha contado que hay veces que pasan por lugares muy deshabitados y la empresa pone muñecos en lugar de personas para que la gente no se asuste. O sea, un relato muy disparatado, que puede tener varias lecturas. Primero, una crítica al mercantilismo deshumanizante de esos años, 1952. A su vez hay crítica social también, porque los privilegios dentro de los que van en el tren siguen existiendo, porque dice que hay partes donde la vía está muy mala y ahí los que van en primera clase van en los lugares donde los asientos son buenos y los otros no. Pero a su vez puede tener una lectura hasta simbólica y es la siguiente. Porque al final el personaje que dice ir a T ya no quiere ir a T, quiere ir a otro lugar que se llama X, eso nosotros no lo sabemos. Pero la lectura simbólica puede ser esta, de que uno en la vida hay veces que tiene que tomar el tren cuando el tren pasa. Porque si no se sube en el momento correcto, puede perder el tren. Otra lectura simbólica es que nada garantiza en la vida que si uno toma un tren con destino a tal lado, vaya a llegar a ese lado. A veces el tren se desvía. Pero esos desvíos no necesariamente son malos. A veces el tren se desvía y puede ser hasta mejor. Bueno, es un cuento muy bueno del mexicano Juan José Arriola, que se llama El guardaújas, del año 1952, y aparece en un libro que se llama Confabulario. Entonces mi idea era seguir con los cuentos latinoamericanos del siglo XX, pero me di cuenta que las características esas del cuento latinoamericano, de un cuento breve donde de un momento al otro surge algo inexplicable, no era muy común en los otros países de América Latina, como sí lo era en el Río de la Plata. A Cortázar, en una oportunidad, le hicieron una entrevista y él dijo que quizá los países que están más al norte en el continente tienen una exuberancia tropical, musical, estética, que le da una diversidad de temas que los escritores rioplatenses no la tienen y por eso incursionaron en ese tema. La historia es que yo al ver esto dije, si me pongo a buscar con lupa cuentos fantásticos los distintos países latinoamericanos, seguramente lo encuentre, pero sería como bajar la mira, porque estos cinco con el guardaújas que he enumerado hasta el momento, para mí pueden ser considerados como de los mejores cuentos que se han escrito en el siglo pasado. Entonces dije, no me voy a ceñir, no me voy a encorsetar, no me voy a poner una camisa de fuerza a elegir solamente cuentos fantásticos y voy a tratar de elegir cuentos que de alguna manera sean representativos y de autores representativos de los distintos países de América Latina y ya no escribir un libro sobre el cuento fantástico latinoamericano, que será un libro improbable. Dije, me quedo con el libro del cuento fantástico del Río de la Plata y después escribo otro libro que se llama El cuento latinoamericano del siglo XX, no importando si la temática de esos cuentos es fantástica. Entonces seguí subiendo, bajo de vuelta al Río de la Plata y subo entonces a Brasil. De Brasil es un problema, pues ya es un problema, porque ahí tengo que hacer la selección y hay muchísimos autores. Brasil es prácticamente un continente entero. Pero entonces elegí una mujer, elegí a Clarice Lispector. Ahí tienen la otra. Clarice Lispector es una mujer de origen ucraniano. Ella nació en Ucrania, pero se fue a vivir desde muy niña a Brasil y ahí hizo toda su carrera.
El cuento que les voy a recomendar de Clarice Lispector se llama Felicidad clandestina. Y aparece en un libro que también, un libro homónimo, un libro que lleva el mismo título, que es Felicidad clandestina, una publicación del año 1971. ¿Y cuál es el tema fundamental de este cuento, Felicidad clandestina? La maldad, el sufrimiento moral y la humillación que le imparte una niña a otra. ¿Cuál es el resumen, el argumento del cuento? Transcurre entre niñas estudiantes. Hay una de ellas que es hija de un librero, que en la narración se la describe como muy fea, como una niña gorda, con el pelo feo. Bueno, este cuento no serviría para tratar el tema del bullying ahora, ¿no? Pero esta niña gorda, esta niña con características cuestionadas por la niña que cuenta la historia, que puede ser un alter ego es un personaje que hace de alguna manera la representación del escritor, que puede ser un alter ego de Clarice Lispector cuando llegó a Recife. Dice, ¿cómo nos debía odiar esta niña? Nosotras que éramos todas lindas y demás. Pero esta niña, que tenía esas carencias de alguna manera, tenía una herramienta para usar como venganza. Y era que era hija de un señor que tiene una librería, de un librero. Y estas otras querían leer un libro titulado La historia de Naricita, de Monteiro Lobato, un escritor de literatura infantil brasilera. Ustedes se preguntarán así, que niñas queriendo leer libros. Bueno, estas niñas leían, estas niñas querían leer libros. Hoy seguramente tienen otras atracciones, ¿no? Pero en ese momento querían leer libros. Entonces esta niña, la protagonista, la otra, la que es descrita como fea, le dice, bueno, pasá por mi casa y yo te presto el libro. Resulta que esta niña, la protagonista, va a la casa, el primer día le sale con una excusa, y no se lo puede prestar porque todavía lo está leyendo o algo por el estilo. La segunda vez no estaba. La tercera, así hace lo que en el libro se llama una tortura china. La hace ir porque esta deseaba el libro y el libro no se lo da, no se lo da. Le promete, cuando están en el colegio le dice, no, pero ahora sí andá, y no se lo da. Entonces la somete a esa tortura porque tiene esa herramienta, es como una forma de venganza que hace ella de las otras niñas, porque las otras niñas se burlaban por su estética. Resulta que un día la mamá de esta niña, de la poco agraciada, ve que esta otra muchacha va todos los días a la casa sin saber por qué. Le dice, ¿pero por qué esta niña viene todos los días aquí? Entonces se ve obligada a decir la verdad delante de la niña, ¿no? Que viene a buscar un libro. Entonces la mamá le dice, pero si ese libro no ha salido nunca de casa, lléveselo, se lo da, le dice, lléveselo y léalo tranquila, todo el tiempo que usted quiera. Bueno, y ahí después la niña se va y empieza a disfrutar el libro como objeto. No lo lee de inmediato, lo quiere tener, que eso es una de las cosas que también, una inclinación que tenemos a los que nos gustan los libros. A veces que tenemos muchos libros que no los hemos leído todavía y decimos, bueno, en algún momento lo voy a leer, pero también nos gustan los libros como objeto. Eso pasó con esta niña. Y después hay un pasaje, de alguna manera, en el cuento, en la vida de esa niña, de la niñez a la adultez, si se quiere, porque dice que ella se ponía con el libro a leerlo y a matarse con el libro, y decía que ella no se sentía una niña con un libro, sino una mujer con su amante. Es importante la literatura de Clarice Lispector porque cuenta, siempre de un punto de vista muy femenino, el mundo de la intimidad, el mundo de la psicología. Muchas veces se la criticó a ella de que hay muy pocos argumentos en los cuentos de ella, sino lo que más importa son los procesos psicológicos que pasan por la vida
de los personajes. Entonces, Felicidad clandestina de Clarice Lispector. Cuando yo me pongo a ya hablar del cuento latinoamericano del siglo XX, me doy cuenta que hay una temática fundamental que está presente en varios autores latinoamericanos, y es el tema ese. No de la literatura juvenil o de los niños o de los adolescentes, sino el tema de los jóvenes dentro de la literatura. Ahí tenemos a Clarice Lispector. ¿Por qué digo esto? Porque me voy a ir a otro cuento que también tiene como protagonista a jóvenes, y es del premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, por ahí les puede llamar la atención de que hable de los cuentos de Mario Vargas Llosa, pero el primer libro de Mario Vargas Llosa fue un libro de cuentos no, estaba pensando cómo se llama. Bueno, se llama Los Jefes. Se llama Los Jefes y lo publicó en el año 1959 en Madrid. Los protagonistas generalmente lo encuentran con una novela corta que se llama Los Cachorros. Hay muchas ediciones que vienen Los Cachorros y Los Jefes, y ahí viene este cuento que se llama Día Domingo. ¿Qué cuenta este relato, Día Domingo? Bueno, la historia de Miguel y Rubén. Dos personajes. Miguel y Rubén son dos estudiantes de colegio que están enamorados de la misma niña que se llama Flora. Resulta que Rubén era el lindo del colegio, el más agraciado, el más popular entre los jóvenes. Tiene la temática del colegio. Y Miguel pretende a Flora, pero sabe que también Rubén la pretende. Entonces, para ganarle de mano, un domingo, cuando Flora sale de la iglesia, se le va a declarar, entonces le dice, la invita a ir al cine. Y ella le dice que no, porque tiene que ir a encontrarse con una amiga, Marta. ¿Quién es esta Marta? Marta es la hermana de Rubén, que estaba enterada que Rubén también se le iba a declarar ese mismo día a Flora. Entonces, que Rubén le había invitado a ir al cine y se le iba a declarar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Miguel? Va a tratar de que Rubén no se le declare. ¿No? En determinado momento ellos se juntan, los muchachos se juntan a tomar cerveza, un grupo de amigos que se llaman los pajarracos, y ahí iba Rubén, y Miguel sabía que a las 4 de la tarde Rubén se iba a encontrar con Flora. Entonces ese día llega Miguel a ese bar donde están tomando la cerveza, un stand donde están tomando la cerveza, no sé, en fin, un café, no sé cómo le llaman. Y sabiendo que a las 4 se va a encontrar con ella, lo desafía a tomar cervezas, a ver quién tomaba más cervezas. Y ahí, con los códigos de la adolescencia, del grupo, del parche, de lo que sea, este otro no puede decir que no va a tomar, que no acepta el desafío, porque Rubén quedaría mal frente a los otros pajarracos. Pajarracos le dicen el grupo de amigos. Entonces acepta ese desafío a tomar cerveza. Dice, no, pero que yo me tengo que ir, dice Rubén, Miguel sabiendo que se tenía que ir a encontrar con Flora. Resulta que como no puede obviar el desafío, logra que Rubén se quede y terminan emborrachándose. Bueno, Miguel termina borracho, pero no le importa, porque logró su cometido, logró que Rubén se quedara ahí en el bar y que no fuera al cine con Flora porque se le iba a declarar. Resulta que cuando ya están borrachos, Rubén, que aparte de ser el más lindo y el más agraciado del colegio, era muy buen nadador, ya se estaba haciendo de noche, era invierno, le dice a Miguel que lo desafía a una carrera de natación hasta la reventazón. Yo no sé exactamente qué es la reventazón,
pero me supongo que es una piedra donde choca las olas. La historia era que era invierno, que estaban borrachos y que era de noche, e ir a nadar al río una carrera era un peligro. Pero así como Rubén no pudo decirlo que no quedar en evidencia frente a los otros amigos que estaban ahí, Miguel tampoco le dice que no para no quedar mal frente a los otros. Esa es la peligrosidad de que en cierta etapa de la vida parece corriente, ¿no? Se fueron a jugar esa carrera. Aparentemente esa carrera le iba a ganar Rubén porque era el mejor nadador, pero en un momento Rubén se acalambra y se empieza a ahogar. Entonces le pide auxilio a Miguel. Los otros no veían, los otros estaban en la orilla y era de noche. Entonces Miguel dice, bueno, yo te ayudo, pero no me vayas a agarrar, porque generalmente cuando una persona va a rescatar a otra en el agua, la persona que se está ahogando tiende a tumbarlo al otro, a tirar para abajo al otro. Entonces sería muy, muy peligroso. Resulta que Miguel lo salva a Rubén y le dice, bueno, la carrera la ganaste vos, digamos a los otros muchachos que fuiste tú el ganador. ¿Y qué era lo que habían jugado? Que el que ganaba la carrera le dejaba el camino libre al otro para que conquistara a Flora, ¿no? Bueno, también es bastante machista ese final, ¿no? Porque Flora se iría con el que ella quisiera, no con el que ganara la carrera. Bueno, pero ese es el cuento. Mi función aquí es contarles el cuento. Pero la magistralidad de Mario Vargas Llosa es justamente desnudar la psicología de una etapa de la vida, porque esas formas de pensar, esos códigos y esas cosas pasan en determinada época de la vida y después ya pierden importancia. Además, los códigos que hay entre los mismos jóvenes, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, Miguel se entera de que Rubén había invitado a Flora al cine por el Melanés, otro amigo, ¿no? Y cosas por el estilo. Bueno, la importancia entonces de este cuento, y además que se marca una constante que se va a dar en otras novelas, como La ciudad de los perros, como tantas otras novelas de Mario Vargas Llosa, que es el grupo de amigos, el grupo de jóvenes. La ciudad de los perros es una novela, estoy hablando de cuentos, se llama Día Domingo, pero aprovecho para recomendarles también La ciudad de los perros y otras novelas de Mario Vargas Llosa. Seguimos entonces, Felicidad clandestina, Día Domingo, se llamaba este cuento, por si no lo, sí lo dije, pero para que lo noten. Pasamos a otro cuento de personajes jóvenes, de un escritor venezolano que se llama Francisco Maciani. Este cuento de Francisco Maciani se llama Un regalo para Julia y aparece en el libro titulado Las primeras hojas de la noche del año 1970. También tiene como móvil esos triángulos amorosos, esas conquistas en la época de la adolescencia. Cuenta la historia de Juan y de Julia. Resulta que Julia era la amiga de Juan y Juan estaba enamorado de Julia, una niña muy bella, pero con un nivel económico muy bueno, tenía todo. Entonces el día del cumpleaños Juan le tiene que regalar algo y no sabe qué regalarle. También la pretende a Julia otro niño, otro muchacho que se llama Carlos, que supuestamente Carlos también era más líder, más agraciado que el propio Juan. Y era más grande, tenía más edad. Ese es otro elemento en ciertas etapas de la vida, donde el más grande por ahí tiene más posibilidades. Después eso pasa. A ver si esto no tiene que ver con lo que estoy... que no es de ustedes mismos que se están comunicando conmigo, no. Bien. Entonces, ¿qué hace? El día del cumpleaños de Julia, Juan quiere regalarle un muy buen regalo para marcar la diferencia con este otro Carlos. Entonces no sabe qué regalarle, va caminando por la calle, por ahí pasa por una veterinaria, ve unos conejitos, y ay, mira qué lindo conejito, y no sé por qué en ese momento
se le ocurre regalarle un pollo. Un pollo, dijeron ustedes. Yo digo pollo porque es mi forma de pronunciar. Dice, bueno, si yo le regalo un pollo, voy a hacer un regalo completamente distinto. ¿Quién le va a regalar un pollo? Nadie. Ella tiene muchas cosas, pero nadie le va a regalar un pollo. Y además, cuando lo vaya criando, lo va a mirar y se va a acordar de mí. Entonces agarró, compró un pollito, lo puso en una caja, y a las 3 de la tarde quedó a encontrarse con esta niña Julia para regalarle ese pollo. Resulta que ella llega muy despampanante, muy bonita, se baja de un carro negro, es el centro de atención de todas las miradas, y este otro esperándola como con el pollo ahí, se siente como un bobo, esperándola con el pollo, entonces le da pena, le da vergüenza, agarra el pollo, lo saca de la caja y se lo mete adentro de la chaqueta y se pone a hablar con él. Entonces ahí es todo el proceso psicológico y físico del tipo, mientras habla con Julia, para que ella no se dé cuenta que tiene el pollo ahí. Los del restaurante, los de la fuente de soda, así le llaman, en Venezuela le llaman así, se dan cuenta que este tiene un pollo y disfrutan viendo qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Al final el tipo no se anima, no solo que no se anima a declarársele a Julia, sino que no se anima a regalarle el pollo. En un momento el pollo grita y él disimula, hasta que al final ella se va, se despide, y este tipo se da cuenta que el pollo lo mató, lo terminó oficiando, lo mató, no se animó, y lo mató. Eso también es un cuento que muestra los procesos psicológicos de un joven enamorado, de los temores que hay en cierta etapa de la vida, de decir las cosas, de no quedar en ridículo y mucho más. Bien, hay una anécdota muy linda alrededor de este cuento, pero me iría mucho más tiempo. Un regalo para Julia. Entonces tenemos los cuentos fantásticos que ya lo nombré, Horacio Quiroga, Feliberto Hernández, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges. Los cuentos de jóvenes nombré Felicidad clandestina de Clarice Lispector, Día Domingo de Mario Vargas Llosa y Un regalo para Julia de Francisco Macián. Ahora vamos a pasar a otra temática que fue fundamental en la literatura, sobre todo de dos países latinoamericanos, estoy hablando de Paraguay y de Bolivia, que es la literatura que está en torno a la guerra del Chaco. Es algo que entre el año 1932 y 1935, Bolivia y Paraguay tuvieron una guerra en el Chaco, por una zona geográfica árida, donde supuestamente había petróleo. Eso fue una desgracia esa guerra. Entonces, voy a elegir un cuento de un paraguayo y un cuento de un boliviano que tienen como telón de fondo la guerra del Chaco, pero de distintos bandos. En primer lugar, le voy a recomendar un cuento también del premio Cervantes paraguayo, del autor Augusto Roa Bastos, un gran escritor, lo recomiendo. El cuento se titula La excavación y pertenece a un libro que tiene un título bellísimo que se llama El trueno entre las hojas y fue publicado en el año 1953. ¿Qué cuenta? La excavación cuenta la historia de Perucho Rodi. ¿Quién es Perucho Rodi? Un preso que está hacinado en una cárcel paraguaya con muchísimos presos políticos. La cárcel, la celda, supongamos, no recuerdo, porque esa es otra de las cosas que pasa. Yo a estos cuentos, estos estudios son del año 2016, estamos en el 2021. O sea, cuando uno estudia para escribirlo, uno tiene muy frescas las cosas, pero después se va olvidando. Entonces, por ejemplo, esos detalles, cuántos presos era que había, cuántos presos que eran, eso se me olvidé. Pero, por ejemplo, en una celda que cabían 16 presos, había 80, estaban hacinados. Muchos se habían muerto de enfermedades, muchos se habían quitado la vida. Y este Perucho Rodi, con un plato que con los otros se habían cortado las venas, se habían matado, estaba haciendo un túnel, estaba excavando un túnel para escaparse de esta prisión.
Este Perucho Rodi era un excombatiente de la guerra del Chaco. Entonces, cuando empieza la narración, este Perucho Rodi ya va unos cuantos metros excavando hasta el río, de la celda al río, y en un momento hay un derrumbe de tierra. Él no le da importancia y sigue excavando. Pero en un momento hay un derrumbe de tierra más grande y el tipo queda atrapado de la cintura para abajo y ya no se puede mover. O sea, volver a la celda no puede y seguir ya no puede tampoco. Entonces es una cosa completamente trágica porque el tipo se va a asfixiar, él sabe que se va a asfixiar y este es el proceso psicológico de este tipo mientras se va asfixiando. Este Perucho Rodi era un combatiente paraguayo de la guerra del Chaco que había hecho en el Chaco un túnel con el que había sorprendido a los bolivianos entrándole por la retaguardia y había matado una cantidad de gente. Por eso estaba haciendo este túnel en la celda para escaparse. Pero cuando el tipo empieza a perder el oxígeno, que se empieza a asfixiar, él no sabe, no se da cuenta, se confunde, si es que está escarbando el túnel de la celda donde estaba ahí precisamente, o el túnel que ya había escarbado en la guerra del Chaco para sorprender a los bolivianos y matarlos. Entonces el túnel pasa a ser como si fuera un solo túnel y él empieza a alucinar, a alucinar. Y empieza a ver en los soldados que él mató en la guerra del Chaco los rostros de los amigos de él que estaban en el túnel. Quiero decir una anécdota una puntualización muy puntual, valga la redundancia, y establecer con otro cuento de Horacio Quiroga, el primero que trabajé, ¿se acuerdan que trabajé primero, que se llama El amor de pluma? Otro cuento que se llama, de Horacio Quiroga, que se llama A la deriva. ¿Y por qué me acordé de este cuento de La deriva? A la deriva cuenta la historia de Paulino, un tipo que lo muerde una serpiente, el veneno le empieza a invadir el organismo, entonces trata de llegar hasta por un pucú, por tierra, por agua, perdón, en una chalupa. El tipo, a medida que va avanzando en el río, también va avanzando el veneno en su cuerpo. La pierna le queda como un bloque, después ya no se puede mover, no puede empezar a respirar, hasta que en un momento el tipo se empieza a sentir bien, empieza a poder respirar bien, y ahí se muere. Lo mismo, ¿por qué conté esta anécdota de La deriva? Porque lo mismo le pasa a Perucho Rodi en este túnel que está acabando. Cuando él se empieza a sentir bien, es que se muere. Hay algo hasta clínico que se le llama la mejoría de la muerte, que las personas por ahí tienen una mejoría y cuando topan, ahí es cuando terminan de caer. Bueno, en estos dos pasa lo mismo. Los dos cuentos, cuando empiezan a sentirse mejor, es cuando mueren. Bueno, pero ahí no termina el cuento, pero ese Rodi muere. Y los otros presidentes, ¿qué hicieron la gente del gobierno? Dejaron descorrido el cerrojo de la celda y los otros presos que estaban ahí no sospecharon nada y salieron a un patio interior de la cárcel y los guardias de la cárcel los ametrallaron, los mataron a balazos, ¿no? Me recuerda también un pasaje de 100 años de soledad, de la masacre de la bananera, cuando García Márquez dice que los pelaron como una cebolla, ¿no? Así hicieron con estos presidiarios. Y después dijeron, no, como si mintieron con la verdad, porque ahí estaba el túnel. Los guardias dijeron, no, como si había hecho un túnel y se habían querido escapar, los tuvimos que matar. Pronto esa celda quedó llena nuevamente de presidiarios. Es un cuento muy duro, muy difícil, como las cosas de la guerra. La guerra del Chaco en sí no aparece en el cuento, aparece como un telón de fondo en los recuerdos de Perucho Rodi. Entonces les recuerdo de Augusto Roa Bastos, escritor paraguayo. El trueno entre las hojas se llama el libro de 1953 y el cuento que les referí, del cuento que les hablé, se titula La excavación.
como les dije, voy a hablar de otro cuento, pero del lado boliviano. Este autor se llama Augusto Céspedes. El cuento se titula El Pozo. Es del año 1936 y aparece en un libro titulado Sangre de Mestizos. Recuerdo también una novela de un uruguayo, Juan Carlos Onetti, que se titula El Pozo. No tiene nada que ver con este cuento, pero se titula de la misma forma, El Pozo. ¿Qué cuenta El Pozo? Es la guerra del Chaco vista desde el lado ahora de los bolivianos. Cuenta la historia de Miguel Navajo. ¿Quién era Navajo? Era un soldado boliviano que trabajaba como zapador. ¿Qué eran los zapadores? Los zapadores eran los que iban abriendo terreno en esa aridez tremenda que tiene la zona del Chaco. En la zona del Chaco no hay agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa guerra, que la gente se moría de sed, no tenía agua. Entonces, tener un pozo era tener una cosa muy preciosa. Abajo, estaba comenzado a excavar, pero que no era muy hondo. Entonces, el jefe de ellos le dice que cabe el pozo. Que cabe el pozo. Empiezan a cavar, los bolivianos empiezan a cavar el pozo, nada. 10 metros, 20 metros, 30 metros, nada. Por allá encuentran una placa de arcilla, se imaginan que va a haber agua, pero nada, siguen cavando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Paradójicamente, la guerra para estos soldados bolivianos deja de estar en el campo de batalla, deja de estar en las trincheras y pasa a estar en el propio pozo. ¿Por qué? Porque ellos se pasan todo el día ahí, sin oxígeno, cavando, sin luz, con tal de buscar agua. Resulta que en un momento los paraguayos se enteran que los bolivianos tienen un pozo. Lo que no saben es que el pozo está vacío. Entonces arman un combate, se libra una batalla por ese pozo. Los bolivianos, que habían estado meses cavando ese pozo, pero que ese pozo estaba seco, defienden el pozo como si realmente tuviera agua, porque primero porque tiene esperanza de que en algún momento la tuviera, y segundo porque hacía meses que estaban trabajando en ese pozo. Entonces defienden el pozo como si tuviera agua. Y hay una batalla cruenta que mueren 14 personas de ambos bandos, y el pozo, que finalmente no tenía agua, para lo que sirve es para sepultar a los soldados de ambos bandos que cayeron en batalla. Y eso funciona, ese pozo funciona como una gran metáfora de la inutilidad de esa guerra, que no sirvió absolutamente para nada, por intereses foráneos, por intereses de las petroleras, dos países hermanos que se terminaron matando entre ellos por un territorio árido, estéril, como ese pozo. Entonces, les recuerdo, este cuento se titula El Pozo, es de Augusto Céspedes y forma parte de un libro que se titula Sangre de Mestizos. Bien. Lo del cuento fantástico, lo de jóvenes, lo de la guerra del Chaco, y ahora vamos a hablar de 3 cuentos que no se inscriben de esas categorías que son muy independientes, muy particulares, de un chileno, Roberto Bolaño, de un colombiano, Gabriel García Márquez, y de un ecuatoriano, Pablo Palacio, y con esos 3 cuentos termino la presentación. De Roberto Bolaño, el más joven, el más próximo en el tiempo de los escritores que he nombrado, voy a hablar de Sensini, un cuento que aparece en un libro titulado Llamadas Telefónicas, publicado en el año 1997. ¿Qué cuenta Sensini? La historia de un escritor llamado Arturo Belano, que es un alter ego de Roberto Bolaño. Siempre firma con ese alter ego, Arturo Belano. Es como si fuera Roberto Bolaño.
y cuenta la historia de dos escritores latinoamericanos exiliados en España en la época de las dictaduras latinoamericanas. Recordemos, tanto Chile como Argentina estaban, bueno, entre otros países, ¿no? Pero como acá habla de un escritor chileno y de un escritor argentino, voy a nombrar solamente esos dos países. Arturo Belano era el chileno y Sensini, ¿no?, que sería la realidad Antonio Di Benedetto, un escritor argentino, sería Sensini, perdón. Entonces cuentan la historia de dos escritores latinoamericanos exiliados que envían cuentos a concursos que hay en España. Entonces este Arturo Belano se entera, cuando gana una mención en un premio, que también fue mención en ese premio un escritor que él admiraba mucho, Sensini, y se comunica con el premio para que le den el número de teléfono de Sensini, y empieza una relación epistolar, una relación de cartas entre Sensini y Belano. Se hacen amigos. Entonces en el cuento va surgiendo cuál es la realidad de los escritores latinoamericanos, va surgiendo en esa relación epistolar la amistad de esto, y hay un desnudar el interior de los concursos literarios que pasan en España, y cómo de alguna manera estos escritores tienen que hacer distintas cosas para poder sobrevivir y para poder salir adelante en un momento hostil de la historia. El hijo de Belano de Sensini es asesinado, la hija de Sensini después va y se junta con Belano. Bueno, no tiene mucha cosa el cuento como tal, sino de una realidad concreta. O sea, es un anecdotario. O sea, la literatura de Roberto Bolaño es muy realista, está basada mucho en la realidad y en su vida. En este cuento narra cómo fue su vida cuando él estuvo exiliado en Girona, en España, y cómo se relacionó con un escritor argentino, Antonio Di Benedetto, en este caso transfigurado en la ficción como Sensini. Pero es un cuento muy lindo de leer. Sensini, entonces, de Roberto Bolaño, forma parte del libro titulado Llamadas Telefónicas. Voy a dejarme a García Márquez para lo último, por ser colombiano y estar hablando para un medio colombiano, para un instituto colombiano. Entonces voy a hablar de Pablo Palacio, un escritor ecuatoriano que publicó un libro titulado Un hombre muerto a puntapiés en el año 1927, y también el libro del cuento del que voy a hablar se titula Un hombre muerto a puntapiés. Es el cuento que le da título al libro. Cuenta la historia de Octavio Ramírez, que es un hombre que es asesinado a puntapiés, a patadas, ¿no? Empieza el relato donde un narrador protagonista lee una historia, la Crónica Roja, que dice que un tal Octavio Ramírez fue muerto a puntapiés la noche de ayer, o el día de ayer, no recuerdo. Llegó a una clínica, pero estaba tan golpeado que murió. Lo único que dijo fue que él le había pedido un cigarrillo a las personas y que lo habían matado a patadas. O que lo habían golpeado, todavía no lo habían matado, por supuesto. Y en el periódico decía, lo único que se pudo saber es que este hombre era vicioso. Entonces el personaje protagonista empieza a investigar, porque no le quedan claras las cosas. Sobre todo no le queda claro el hecho de que a una persona lo mataran por el hecho de ir a pedir un cigarrillo. Tenía que haber algo más. Y lo único que decía la prensa era de que se pudo saber de que el hombre era vicioso. Entonces fue a investigar a ver cuál era el vicio que le había llevado a la muerte. Deja pasar los días, después va a la comisaría como investigador. Tiene unas fotos. Lo único que puede recabar es una foto de Octavio Ramírez. Y
por las fotos, por las inducciones, no puede deducir mucho, ¿no? Porque no sabe nada, llega a la conclusión de que Octavio Ramírez era homosexual y que el vicio que tenía Octavio Ramírez era la homosexualidad. ¿Y por qué ese destilado de vicio? Porque en ese año, en la década del 20 del siglo pasado, la homosexualidad estaba considerada un vicio, estaba considerada una enfermedad en el Ecuador de esa época. Entonces el cuento justamente quiere de alguna manera denunciar eso, mostrar la hostilidad de una persona. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué deducción llega? Que en una noche Octavio Ramírez estaba necesitado de un hombre. Entonces sale a la calle, coquetea con algunos hombres, hasta que pasa, entre los que pasan, los va numerando, uno de ellos es un obrero quiteño, grandote, hasta que pasa un niño de 14 años y Ramírez lo quiere agarrar, lo quiere tomar, y el niño empieza a gritar, y viene el padre de este niño, que es ese obrero, que justamente en la descripción dice que tenía unos calzados muy, muy firmes, muy gruesos, de grandes tapones, en fin, y toma venganza con Palacio y le empieza a pegar patadas, hasta que lo deja tirado ahí, ¿no? El narrador también es un narrador con una carga psicológica un tanto enfermiza, porque en lugar de denunciar eso, se pone del lado del agresor y ve como que está bien el hecho de que le pegue patada. No es que Palacio piense eso, sino que el narrador elige, piensa eso, ¿no? El narrador siempre es una ficción, nunca es el autor, ¿no? Lo mismo un narrador o un personaje. El narrador puede ser un violador, puede ser un asesino en serie, puede ser un asesino como este, y no necesariamente el autor es el asesino, es lo que crea. Es una voz ficticia creada por el autor. Bueno, entonces eso es lo que desnuda este cuento, Un hombre muerto a puntapié, de Pablo Palacio, la agresión hacia aquellas personas que tienen una conducta sexual diferente a lo que el establecimiento social y moral considera como válida. Por supuesto que nos llevaría a reflexionar que si hemos avanzado como humanidad en ese terreno. Si nos comparamos con esa época, sí hemos avanzado, pero seguramente todavía falta para que las personas hagan de su vida lo que quieran, ¿no? Bien, y por último, y con esto cierro, el pasaje que hemos tenido, el paseo que hemos tenido por el cuento latinoamericano del siglo XX, me cierro con Colombia, con un cuento de Gabriel García Márquez, publicado en el año 1962, en el libro titulado El funerales de la mamá grande, un cuento que se titula Un día de estos, que cuenta la historia de un alcalde, teniente, y un dentista. La acción del cuento transcurre en un consultorio de dentista. El dentista, llamado Aurelio Escobar, está limpiando unas piezas, unos dientes postizos y unas posas, y escucha que su hijo le dice que está el alcalde. Le dice, papá, dice el alcalde que si le sacas una muela. Entonces el dentista le dice, no, decirle que no estoy. El niño se va. Al rato vuelve y dice, papá, dice que si estás porque te está escuchando. Entonces dice que le saques la muela o te pega un tiro. Entonces el dentista, ¿qué hace? Mira en una gaveta que tiene ahí en el consultorio, ve que tiene un arma, se sienta frente a la puerta y le dice, bueno, andá y decirle que venga y que me lo pegue.
Entonces el niño va, y entonces uno que espera como lector, por lo menos que haya un intercambio de disparos, lo que sea, pero resulta que lo ve a este alcalde con la cara hinchada, sin afeitarse de ese lado, y con una cara de sufrimiento brutal, y se apiada del dolor que estaba sufriendo. Y le, siéntese. Bueno, entonces le dice, bueno, ahí tiene un absceso, una infección, la anestesia no le va a agarrar, le voy a tener que sacar la muela, sí, pero sin anestesia. Entonces también el cuento se detiene en el proceso psicológico de los dos personajes, del dentista y de este teniente, que va a sufrir mientras le saque la muela. Y esta anécdota, mira la magistralidad de García Márquez, esta anécdota hace que nosotros tengamos que llenar los vacíos que hay en el cuento. García Márquez busca un lector activo, un lector que llene esos huecos que hay. Porque no dejaría de ser una anécdota, pero tenemos que preguntarnos muchas cosas. Primero, ¿por qué el alcalde no quería ir? Esperó 5 días con sus noches hasta que no dio más. Era porque no lo quería ver a Aurelio Escobar. ¿Por qué Escobar no lo quería atender? Porque estaba enemistado. Entonces hay dos personajes que no se quieren ver. Se van a ver, pero porque no tienen otra solución. Segundo, Escobar estaba armado. Tenía un arma ahí. Entonces estaba preparado para acontecimientos militares. Podemos pensar que Escobar pertenecía a algún grupo armado. La historia es la siguiente. Cuando le va a sacar la muela, le dice, bueno, por supuesto que cuando está, ahí se quedó duro esto, no sé si estoy, bueno, ahí volvió. Le dice, siéntese tranquilo, entonces empieza a hervir los utensilios, se lava las manos, hace todo con parsimonia, todo con descanso, mientras el otro, que está sufriendo de la muela, tiene un tormento encima. Cuando le va a sacar la muela sin anestesia, Escobar le dice, aquí le cobro 20 muertos, teniente. Se afirma mientras el otro se agarra de la silla y le saca la muela. A este se le cae una lágrima de tanto que aguantó el dolor. Y después le dice, le dice, tomen para que se sequen las lágrimas. Es importante que en ese momento le diga teniente, y que le dice, le cobro 20 muertos, o sea, de los nuestros. Eso lo tenemos que interpretar nosotros. Después que la muela fue sacada, el teniente, que la ve como tan lejana a él, como tan pequeño, como tanto dolor por tan poca cosa, y que se empieza a sentir mejor porque ya no le duele, se para, hace un saludo displicente y le dice, bueno, me manda a cobrar eso. El edita le dice, ¿a usted o al municipio? Y el alcalde teniente le dice, es la misma vaina. Varias cosas entonces hay. Pero ahí está el tema de la corrupción también, porque él no puede pagar con las arcas del Estado, con las arcas del municipio, algo particular como es sacarse una muela. Pero casos se ven todos los días, ¿no? Y después reflexionar sobre el tema de por qué se llama Un día de estos, porque ahí radica toda la importancia del cuento. ¿Por qué el poder, que es uno de los temas fundamentales en toda la literatura de García Márquez, el poder en esa sociedad lo ostenta ese alcalde, ese teniente que seguramente se hizo del poder por las armas o por lo que sea, eso no lo saben? Pero en ese contexto,
En esas circunstancias precisas, en ese lugar geográfico que se reduce al consultorio, ese poder se trastoca y pasa a tenerlo el dentista. Porque si el alcalde quiere dejar de sufrir del dolor de muela que está sufriendo, va a tener que hacer lo que quiere Escobar. Y se va a tener que incluso sacar la muela sin anestesia. Que nosotros como lectores no sabemos si es que realmente no le va a funcionar la anestesia o si le hace eso de gusto, a propósito, para causarle un sufrimiento mayor. No lo sabemos. Lo cierto que es que un día de estos, como se llama el título, parece querer decir, ustedes, los que tienen el poder, los que nos hacen sufrir a nosotros, pueden llegar a perder ese poder y nosotros podemos llegar a tenerlo. Entonces, un día de estos, las cosas pueden llegar a cambiar y tú vas a tener que hacer lo que yo quiero. Consciente de esa situación, de que eso va a ser transitorio, es que Aurelio Escobar tiene ese tratamiento y de tratarlo sin anestesia y de hacerle doler, porque Escobar sabe que una vez que el alcalde teniente se saque la muela y todo vuelva a la normalidad, las cosas van a seguir como siempre. Él va a salir, lo va a saludar displicentemente y va a pagar la cuenta como se le antoje, con la plata de él o con la plata del municipio, porque en definitiva es la misma vaina. Bueno, queridos amigos, con esto terminamos este paseo por la cuentística latinoamericana en el siglo XX y bueno, yo quedo atento a si ustedes quieren hacerme alguna pregunta. Lo repaso rápidamente. El Amadón de plumas de Horacio Quiroga, Muebles el Canario de Felisberto Hernández, el Aleph de Jorge Luis Borges. No hablé del Aleph de Jorge Luis Borges, bueno, en otra oportunidad. El Aleph de Jorge Luis Borges, Continuidad de los parques de Julio Cortázar, Felicidad clandestina de Clarice Lispector, Un regalo para Julia de Francisco Maciani, Día domingo de Mario Vargas Llosa. La excavación de Augusto Roabastos, El pozo de Augusto Céspedes, Sensini de Roberto Bolaño, Un hombre ha muerto puntapiés de Pablo Palacio y Un día de estos de Gabriel García Márquez. Fernando, muchísimas gracias por ese recorrido tan maravilloso que nos hiciste por Latinoamérica y por la sensación que genera en nuestros estudiantes el poder vincular en su vida diaria el cuento. Una pregunta, Fernando. ¿Qué les dices a nuestros padres de familia y a nuestros estudiantes para que incursionen en la lectura de cuentos? Bueno, yo creo que ahí en este paseo, en este recorrido que hemos tenido en la mañana de hoy, podemos llegar a ver una de las grandes virtudes que tiene la literatura, y es que el que acceda no solamente a esos cuentos, sino a los cuentos, no solamente a los cuentos referidos, sino a los otros cuentos que forman parte de esos libros, van a acceder a otros tiempos, a otros espacios, a otras culturas, a otras formas de existencia que lo van a enriquecer como persona. La persona que lee deja de vivir la cotidianidad circundante para poder llegar a viajar en el tiempo, en el espacio, por distintos países, por distintas culturas, por distintas, en fin, por distintas idiosincrasias. Claro, en el cine también se puede hacer, por supuesto que también se puede hacer en el cine, pero en la literatura nosotros somos un co-creador con el autor, nosotros nos vamos imaginando. Entonces, qué maravilloso es viajar por esas tierras áridas de la guerra del Chaco con Miguel Navajo, con sus zapadores, verlo, cómo buscaban agua, o presenciar esos desplantes que le hacía la niña
a la otra niña porque la consideraba más bonita, en un cuento como Felicidad Clandestina, o en fin, o de alguna manera ser testigos de esa brutalidad, de esa intolerancia de la que fue víctima Octavio Ramírez por ser homosexual en las calles de Quito, Ecuador, en el año 1927, o ser testigos de esa carrera de natación que llevó adelante Miguel y el amigo hasta la reventazón en esa noche inhóspita de la Lima peruana de mediados del siglo pasado. O sea, es una maravilla que nos la estamos perdiendo si no leemos. Fernando, indícanos dónde podemos conseguir tu libro, porque yo sé que muchos chicos, muchos padres van a querer acceder a este maravilloso texto que te ha vinculado al cuento latinoamericano. Bien, mira, de momento lo pueden conseguir en Amazon de forma digital. El libro en físico está agotado, pero ya para el mes que viene, de aquí en un mes, ya voy a hacer una reimpresión, una nueva reimpresión del libro El cuento latinoamericano en el siglo XX. Pero sí lo pueden conseguir en Amazon, ponen Fernando Cheye, ponen El cuento latinoamericano en el siglo XX y ahí lo pueden conseguir. De todas formas, una gran cantidad de estos ensayos, el 70% de estos ensayos, prácticamente casi todos, están en mi blog que se llama Palabra Escrita. Ustedes ponen, perdón, Palabra Escrita, Fernando Cheye, o Fernando Cheye, Palabra Escrita, y ahí acceden y ahí van a estar los análisis de los cuentos y ya pueden leer el análisis, bueno, los análisis muchísimo más profundo de lo que yo pude hacer hoy. Esto quiso ser un recorrido. Si yo reparo puntualmente lo que llevan los análisis de texto, estaríamos muchísimo más tiempo. Pero los que quieren ahondar en el tema pueden o comprarlo por Amazon o dentro de un poquito ya va a estar en físico, que se comunican conmigo. O si no, de momento lo más fácil y lo más económico que pueden hacer en estos momentos es ir al blog Palabra Escrita y leer los distintos relatos que yo nombré, y el de Borges, que me olvidé, no sé por qué me lo salté, el Aleph de Jorge Luis Borges. Fernando, ya estamos terminando nuestro en vivo con nuestros estudiantes del Agustín Nieto Caballero y con el Lawrence Kohlberg. Un mensaje final para nuestros chicos, porque hoy sabemos que nuestros chicos tienen otras necesidades, otras prioridades. Tú nos contabas de las anécdotas que se tejieron alrededor de los cuentos, y antes se buscaba el libro, hoy ya no tanto. Entonces, una invitación, Fernando, y con esta invitación cerramos, y agradecerte. No sé si el profe Edwin tiene algo para decirle a Fernando, pero a Fernando, de todo corazón agradecerte por este viaje maravilloso por Latinoamérica. Sabemos de tus 1000 ocupaciones, pero estás aquí con nosotros siempre dispuesto a construir desde la palabra una sociedad más justa y más equitativa para nuestros niños, jóvenes, adolescentes. Muchísimas gracias a ti, Elkin, a Edwin también, saludarlos a los estudiantes y agradecerles por esta posibilidad que me han dado a mí de poder llegar a compartir mi pasión, que es la de la literatura. Y ese es lo que yo puedo transmitir. Yo creo que hay quienes dijeron que por ahí el ejemplo es una de las principales formas de enseñanza, ¿no? De enseñar con el ejemplo, de contagiar con el ejemplo. Yo creo que este recorrido que yo he hecho por los cuentos y lo que les dije recién, yo creo que muestra de alguna manera mi pasión. Entonces, en ese sentido, invitarlos a que incursionen en la lectura y que quizá por ahí pueden llegar a despertar una pasión que por ahí no sabía que la tenían. Hay a muchos que les va a gustar, a otros que no, y por ejemplo habrá quienes lean y digan, no, bueno, yo prefiero seguir yendo a la esquina a jugar al fútbol con mis amigos que ponerme a leer, y está en todo su derecho, me parece bárbaro,
pero por lo menos que le den la oportunidad a la lectura. Porque muchos dicen, no, a mí no me gusta la lectura, no me gusta la literatura, es porque ni siquiera han incursionado en ella. Entonces, se han reducido a leer los textos que tienen que leer por lo académico, por lo que les exige las instituciones, y no por placer. La literatura, antes que nada, es un placer. Uno lee más allá de para enriquecer el vocabulario y todas las maravillas que tiene anexas la literatura, uno lee porque le genera placer, uno escucha música porque le genera placer, uno mira una película porque le genera placer. Entonces, yo creo que es eso, invitarlos a que le den lugar a la literatura, a los estudiantes y a los padres de familia también. Fernando, muchísimas gracias. Y recuerden, queridos estudiantes y padres de familia, leer porque leer libera, leer nos hace felices. Fernando, mil gracias por esta provocación, ¿no? Porque nos has provocado a leer otro tipo de autores, a vincularnos a otros contextos, y desde tu voz tan hábilmente contado esta historia, este relato, nos incursionamos más. Entonces, Fernando, desde la distancia, mil bendiciones y agradecerte por tu construcción en el cuento. Nos vemos en una próxima oportunidad, Fernando. Que así sea, cómo no. Muchas gracias y un abrazo grande para todos. Que pasen muy bien. Damos terminado nuestra transmisión en el Facebook Live y recordando que la lectura transforma. Por eso, invitemos a leer y seamos parte de los procesos de lectura, escritura y oralidad en la escuela y en la familia. Mil bendiciones para todos.